Y hoy sí el tema titulado Escucha la voz de Dios. El texto está basado en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos hoy como ya empezaste a hablarnos a través de la meditación en la ofrenda. Te agradecemos porque tu voz debe de ser escuchada y obedecida. En el nombre de Jesús, amén. Y todos decimos amén. Bueno, vivimos en un mundo lleno de voces. La voz de la preocupación, del temor, de las opiniones de la gente, de las redes sociales y de nuestras propias emociones. Pero en medio de tantas voces, Dios sigue hablando a sus hijos. En medio de tantas voces, como bien lo decía Andrés, cartas que llegan, ¿verdad?, del enemigo amenazando. Y bien terminó él. Yo decía, wow, ¿cómo está conectado esto? No escuches la voz del enemigo. Tienes que escuchar la voz de Dios. Porque si escuchas la voz de Dios, entonces te va a ir bien. Entonces Dios cumplirá su propósito con tu vida. La pregunta no es si Dios habla, sino ¿estamos escuchando su voz? Dios habla de muchas maneras. Un predicador dijo que Dios habla de 50 maneras, pero Él habla. Habla a través de la Biblia, habla a través de una predicación, habla a través de una... A veces estás sentado en el patio de tu casa y dos pajaritos se están besando. Y si tú estás casado, a través de esa relación Dios te está hablando. ¿Cuánto tiempo hace que no le das un beso a tu esposa? Estás enojado con ella. Y Dios te está hablando a través de esas aves. Entonces Dios habla. Y el texto dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, una característica de una oveja verdadera es que reconoce la voz de su pastor. Dios habla por medio de su palabra. Acaba de leer él un texto donde yo literalmente sentía que Dios me estaba hablando y le está hablando a muchos de ustedes. ¿Por qué me puse de acuerdo contigo en esta meditación? No. Entonces Dios trae un mensaje para ustedes. Dios les está diciendo, escuchen mi voz. Están oyendo muchas voces y hay muchas voces que están tirando dardos. Si tú oyes esas voces, vas a fracasar. Pero si oyes la voz de Dios, ahí mismo te dio una clave el Señor en esa meditación. Callen. A veces que es un tiempo de guardar silencio. Por eso el pueblo de Israel, cuando dieron las 7 vueltas a las murallas de Jericó, porque era una muralla la que impedía para que ellos entraran a la tierra prometida, Dios dijo, cállense, no hablen, porque si hablan van a abortar el milagro que voy a hacer. Entonces hay momentos que uno tiene que callar, porque si uno habla, pierde el caso. Entonces Dios en este momento nos dijo, callen, esperen en mí, que yo lo voy a hacer. Entonces Dios habla de muchas maneras. Habla a través de su palabra, habla a través del Espíritu Santo, habla a través de la oración, habla a través de una predicación bíblica, habla a través de un consejo piadoso, un consejo de hermanos. Consejo, alguien te dio un consejo esta mañana, alguien te dijo, vamos a la iglesia. Ese consejo, esa palabra que te dieron, es que vinieras aquí, que Dios te iba a dar un mensaje, que Dios te iba a hablar, porque Él no ha dejado de hablar. Él sigue hablando. El asunto es que no escuchamos. Pero hoy creo que cada uno de nosotros está entendiendo que Dios la trae con nosotros y quiere que le escuchemos. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Muchas veces queremos escuchar una voz audible, pero Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Si queremos escuchar a Dios, debemos pasar tiempo leyendo la Biblia y orando. No podemos reconocer una voz que nunca hemos escuchado. Hay algunos de ustedes que no los conozco, ni ustedes me conocen a mí. Quizás es primera vez que me escuchan predicar. Si yo le hablo por teléfono esta tarde, es probable que no conozca mi voz. ¿Por qué? Porque nunca me ha escuchado. Pero aquí hay algunos miembros de la iglesia que los conozco de muchos años. Si yo agarro el teléfono y les hablo por teléfono, me conocerán la voz. ¿Por qué? Porque están familiarizados con mi voz.
Dios habla, pero el asunto es que debe de estar familiarizado con su voz. Por eso es que le decimos a los miembros, oren, lean la palabra del Señor. ¿Y cómo Dios habla a través de la Biblia? Un texto rema, una palabra. Por ejemplo, hoy mismo tienes que entender que Dios está diciendo, escucha mi voz, no escuches la voz del enemigo. Y ahora te dice que Él habla a través del Espíritu Santo. ¿Cómo habla Dios a través del Espíritu Santo? Digamos a San Pablo, que iba en las misiones, el Espíritu Santo le dijo, no vaya a Bitinia. Era un lugar, él quería ir ahí. Él pensaba en sus planes ir ahí. Y Dios le dice, no vaya allí. Hay lugares que Dios te dice, no vaya, y tú lo sientes en tu corazón. Tenemos en nuestro corazón la intuición, la conciencia, está allí. Y en la intuición te dice, no vaya a ese lugar. Y pero tú quieres ir. Y cuando obedeces a la voz de tu conciencia, que Dios te está hablando, no vas. Y justo el avión que iba para ese lugar se cayó. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios? Librándote de un accidente, librándote de la muerte. Y muchos de ustedes viven de milagros. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Alabado sea el Señor. Entonces, escuchemos la voz del Señor. Dios habla a través de su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús conoce a sus ovejas, no solamente es que escucha tu voz, sino que las conoce. El texto dice, y yo las conozco. Esto habla de una relación personal. Jesús no dice, sé quiénes son, sino las conozco. Él conoce tu vida. Él conoce nuestras luchas, nuestros pensamientos, nuestras lágrimas, nuestras necesidades. Él conoce mi necesidad. Él sabe exactamente cuáles son tus preocupaciones. Y por eso trae este mensaje. Porque algunos de ustedes han estado pensando mucho, algunos que ni duermen. Yo, gracias al Señor, cuando llegan las 10 de la noche me acuesto, hermano, y tienen que poner un despertador para que me despierten, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y cuando me levanto, yo dormí y descansé, porque tú me guardaste, sustentaste en mi sueño. Y uno se levanta agradeciendo al Señor porque amanecí con vida. Entonces, Jesús dice aquí, yo conozco mis ovejas. Y esto habla de una relación personal. Entonces, Él conoce mis luchas. ¿Tiene luchas usted? Quizás sí. ¿Qué tipo de luchas tiene usted? Algunos los que están casados tienen luchas en el matrimonio. Es que no la comprendo, pastor. Es que es difícil tratar con ella. Dios no te dijo que la comprendas. Dios te dijo, ámala. Y escucha la voz de Dios. Nunca vas a comprender a tu mujer. Somos diferentes, pensamos distinto. Pero la palabra de Dios dice, ámala. Y si la amas, ella te va a responder. Pero si tratas de comprenderla, muchacho, yo tengo 40 años de casado y todavía no la comprendo. Todavía tengo luchas. Entonces, ¿cuál es la voz del Señor? Ámala, ámala. Bendito sea el Señor para siempre. Denle un aplauso al Señor, los del matrimonio. Entonces, yo tenía una nota aquí con relación al matrimonio. Fíjese, cuando Dios nos está hablando, mire, yo leí en esta semana Cantar de los Cantares. Y Cantares 7 dice, habla el Señor a los matrimonios. Y en Cantares 7 habla unas cosas lindas. Que dice que uno tiene que ver los ojos, que tiene que tocarle el cuello, que tiene que tocarle el cuerpo. Y al mirarla, entonces a los maridos Dios les dice hoy, un amor que admira, disfruta y cultiva la relación. En otras palabras, admira y cultiva la relación. Cantares 7 es una hermosa descripción del amor matrimonial. El esposo expresa admiración por su esposa y ella responde con seguridad en el amor de él. Se siente segura, no ama por celos, sino que ella responde a las palabras de elogio que le da su esposo. Y ambos deciden compartir tiempo juntos. Este capítulo nos enseña que un matrimonio saludable necesita
aprecio, intimidad, comprensión, compromiso, crecimiento constante. Diga conmigo, crecimiento constante. Entonces yo estudiando esto, entré que el amor sabe admirar. Diga conmigo, el amor sabe admirar. O sea, cuando yo amo, admiro lo que Dios me regaló. Dios me regaló esta mujer tan bella. Gracias, Señor. Siendo yo tan feo, te agradezco, Padre. El hombre debe de agradecer. El esposo describe la belleza de su esposa desde los pies hasta la cabeza. No se enfoca en defectos, sino en virtudes y belleza. Cantares 7, queridos hombres, Dios les habla esta mañana. Vayan y lean Cantares 7 y empiecen a ver la belleza de su esposa desde los pies hasta la cabeza. Un aplauso al Señor, por favor. Dios sigue hablando, aleluya. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja aquí el Señor? Muchas parejas se acostumbraron tanto a una o a la otra que dejan de expresar admiración. Ya sé, hombre, ya sé, ya. Decime que me amás, dice la mujer. Ya tú lo sabes. Estoy contigo porque te amo. No, pero yo quiero que lo vuelvas a decir. Entonces, el amor crece cuando se expresa. Diga conmigo, el amor crece cuando se expresa. Entonces, aplicaciones. Habla palabras de afirmación a tu cónyuge. ¿Te está hablando Dios hoy? Pastor, tengo años de no decirle una palabra de afirmación. Lo que le digo, mi gordita. Así le dicen. Mi gordo. Y se va haciendo gordo el Señor, porque esa es la palabra que usted dice. Mi gordo. Otros dicen mi flaca. ¿Qué palabra? No, hable palabras de afirmación a su cónyuge. Reconoce su esfuerzo y cualidades. Mi amor, reconozco tu esfuerzo. Te fajaste trabajando esta semana. Gracias por esforzarse a pagar esta casa. No, hay mujeres que tienen lujo de casa y no le dan un agradecimiento a ese hombre que la paga. Ay, haga algo. Agradezca. Gracias, mi amor, por trabajar tan duro, por ayudarme a crecer a mis hijos. Bueno, y en mi caso, 5 hijos y todos tienen universidad pagada. Ni uno salió con deuda. Me he fajado, hermano. Me he fajado pagándole eso. Aquí las universidades son caras. Sin embargo, hay hombres que han pagado ese precio. Así que ánimo, Dios le está hablando hoy. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Preguntas para dialogar entre los matrimonios. ¿Qué cualidad de tu esposo o esposa admiras más y no se las has dicho? Hasta ahí lo dejo, porque mi punto es otro. Habla, escucha la voz de Dios. Entonces Dios me habló en esta semana con ese pasaje y ahí está riquísimo eso para allá. Pero entonces Jesús conoce a sus ovejas, conoce sus luchas, nuestros pensamientos, nuestras lágrimas y nuestras necesidades. La voz de Dios, amigo, es más clara para quienes caminan con Él. Cuando caminas con Él, te va a parecer clara su voz. Un pastor puede distinguir a cada oveja entre cientos de ovejas y conoce el nombre de la oveja. El pastor puede andar pastoreando ovejas naturales, ¿verdad? Esas ovejitas. Y las conoce. Yo he pastoreado ganado y yo conocía todas las vacas de mi papá, la estrella, la venada, y hasta nombre le ponía. Y ahora tengo caballo y el lucero, la estrellita, y pueden haber muchos caballos, pero yo conozco a mi caballo. Entonces, cuando usted anda con el Señor, camina con el Señor, oye su voz y lo sigue, usted lo va a conocer a Él y Él lo va a conocer a usted. El aplauso al Señor en alabanza. Aleluya, diga aleluya. Tercero, las ovejas siguen al pastor. Ustedes tienen una convención el 23 al 25,
donde Dios nos dio una palabra y nos dijo: entróname en los lugares altos, ve y conecta a los corazones al corazón mío. Por orden del Señor hago este evento. Entonces todo el ministerio Emmanuel se va a reunir en una convocatoria santa. Usted escucha la voz de su pastor y le va a decir el pastor: este viernes, sábado y domingo, o jueves, sábado y domingo, estaremos en el evento Conexión. Y todos vamos allá. Mire, las ovejas siguen al pastor. Dice: yo conozco su voz y ellas me siguen. Escuchar no es suficiente, hay que obedecer. Muchos quieren dirección de Dios, pero no quieren seguir cuando reciben la dirección. La verdadera obediencia de que escuchamos la voz de Dios es la obediencia. Cuando tú escuchas la voz de Dios y eres obediente, es entonces que te va a ir bien. Cuando yo era jovencito, trabajaba con mi papá tenía una tienda, mi papá tenía ganado, mi papá tenía pesca, equipos de pesca, mi papá tenía agricultura, y yo nunca pensé pastorear. O sea, esto para mí no era lo mío. Entonces yo pensaba en poner un negocio. Vine a los Estados Unidos y dije: voy a poner una compañía de pesca y voy a poner un negocio acá. Y traté de hacerlo, y cada vez que lo intenté hacer me iba mal. La última vez que por poco me matan, ese día a las 4 de la mañana le dije a Dios: me rindo, aquí estoy. Si me perdonas, si me salvas de esta, te voy a servir. Él había puesto en mi corazón que yo le sirviera en su obra, que yo predicara su palabra, que yo fuera por las calles predicando y llevando su mensaje. Pero yo no quería yo ser pastor, no. Yo puedo ayudar a un pastor, yo puedo servir a un pastor, pero ser pastor, no, Señor. Y me pasó llamando y me pasó llamando, y yo decía que no al ministerio. Un día a las 4 de la mañana estaba dejando a 2 muchachos. Los traía de Dallas, Texas, y veníamos a Houston, Texas. Y estaba en el estacionamiento cuando de repente un vehículo se estacionó detrás del mío. Y de repente sacaron el revólver y llegaron a donde estaba mi carro, golpearon el vidrio, lo quebraron, y de una vez me pegaron el primer golpe. Y empezó la sangre a caer. Y entonces el que estaba en el carro nos tenía encañonados, y el que estaba golpeándonos también tenía su revólver. Y yo le pregunté: ¿qué quieres? Y él me dijo: te quiero matar. Un americano, bien recuerdo su rostro con su cabello largo, sus ojos vidriosos. 4 de la mañana, te quiero matar, me dijo. Y le dije: ¿por qué nos quieres matar? Si dinero quieres, te lo damos. Y entonces metió a los muchachos adentro a punta de cañón, me quitó las llaves del carro y me metió la cabeza en el timón y me puso el calibre aquí. Sentí lo heladito del calibre. Yo pensé que esa noche iba a morir. Teníamos 2 niños con Elba, y ahí le dije al Señor: Señor, en tu manos entrego mi espíritu. Y le dije: Padre, cuida de mi esposa y cuida de mis hijos. Te he servido con todo mi corazón hasta aquí. Buen cristiano, escuché la voz del Señor, tuve un encuentro con Jesús y mi vida me había cambiado y estaba agradecido con el Señor. Pero Dios me llamaba a su ministerio. Dios me llamaba a predicar su palabra y yo no quería oír su voz. A veces Dios nos rincona a situaciones tan terribles para que uno por fin escuche la voz de Dios. Y esa mañana le dije: pero si tú me salvas de esta, te voy a servir. Y misteriosamente, no sé qué vio el hombre, pero algo vio que se asustó, y se asustaron y salieron corriendo y nos dejaron ahí. Yo ya tenía un golpe acá, pero esa madrugada entendí que Dios me había preservado la vida, y desde entonces decidí predicar el evangelio. He predicado el evangelio por muchos lugares, he predicado el evangelio a mucha gente, a poca gente. Yo no predico el evangelio por dinero, predico porque la gente necesita tener un encuentro personal con Jesús. Denle el aplauso, señores, alabanza. Entonces, si oyes hoy la voz del Señor, obedécele. La verdadera evidencia de que escuchamos la voz de Dios es cuando le obedecemos. Preguntas para ustedes hoy: ¿estoy escuchando la voz de Dios o la voz del mundo? ¿Qué voz escuchas? ¿A qué le obedeces más? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: vuelve a mi casa, vuelve a poner tu confianza en mí, regresa a mis brazos?
¿Qué voz escuchas? Pero más allá te está una voz diciendo, disfruta la vida. La vida es corta. Una muchacha bonita que te sale por ahí diciéndote, vamos a la discoteca. Y cuando vienes a la iglesia así, tan aburrida que la iglesia, mejor el baile. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o la voz del mundo? ¿Estoy obedeciendo lo que ya sé que Dios me ha dicho? Ya Dios te ha hablado. ¿Estoy siguiendo a Cristo o solamente escuchando ocasionalmente? De vez en cuando le escucho, pastor, y cuando le oigo voy a la iglesia, pero después me vuelvo a ir. Escucha hoy la voz del Señor, determina servirle hasta que tú mueras y Él te va a premiar. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Y termino con esto. 4. Hay otras voces que buscan desviarte. La voz de Satanás, el pecado y el mundo siempre intentarán confundirte. Desde el huerto del Edén, el enemigo ha tratado de cuestionar la voz de Dios con que Dios os ha dicho. Lo que decía Marroquín. El enemigo trata de confundir y cuestionar la voz de Dios para que tú no escuches la dulce voz del Señor. Amigos, pero el que escucha la voz del Señor le va a ir bien. Hace años escuché la voz del Señor, entregué mi vida al Señor, le di mi familia al Señor y me ha ido súper bien. Hoy tengo 5 hijos y hoy venía manejando hacia Boston y le dije, Señor, te doy gracias por aquella vez que me llamaste a tu ministerio. Te doy gracias porque hoy mi esposa está predicando en Worcester. Hoy mi hijo viudo está predicando en Marlboro. Hoy mis hijas están cantando en la iglesia de Marlboro. Y hoy mi hija Jesselyn y Adrián están en Washington sirviendo al Señor. Toda mi familia sirviendo a Dios. Todos mis hijos sirviendo al Señor. Todo por haber escuchado la voz de Dios. Pero hubieron voces, pastor, que lo querían desviar. Sí, desde jovencito, cuando iba a la escuela, había una chica que me decía, bailemos. Y yo nunca había bailado en la vida. Siempre mi papá me llevó a la iglesia. Y la chica me decía, baile. Y un día hicieron una fiesta en la escuela y me pusieron a mí de presidente del evento para que yo fuera el muchacho más grande del salón, por supuesto. Y siempre cargaba dinero porque mi papá me daba un equipo de pesca y yo manejaba mucho dinero. Entonces me pusieron esa vez de presidente del evento y esa vez trajeron muchachas de otra escuela. Lo que quería era que me querían meter a ese mundo del baile y de las fiestas. Yo tenía 15 años y nunca había bailado. Y entonces llegaron las muchachas y cuando yo llegué ese día con deseo de bailar por primera vez, le dije a mi papá que me dejara ir a la fiesta y mi papá me dijo, si te vas ya no regreses a casa. Y yo le dije, mamá, mira lo que me dijo mi papá. Entonces mi mamá me dijo, hijo, pero yo, mamá, ¿me das permiso de ir a la fiesta? Y mi mamá me dijo, hijo, yo no te doy permiso, pero puedes ir. Ve. Pero no es mi voluntad que te vayas. Recuerdo la voz y la mirada de mi mamá. Pero ve, hijo, yo te he consagrado a Dios, pero si tú quieres esa vida, ve. Y me fui. Desde que yo me fui, mi mamá dobló rodillas, me cuenta ella. Cuando yo llegué a la fiesta y estaba la música y las muchachas llegaron, me dio un dolor en la pierna como usted no tiene idea. Un dolor que no podía mover esta pierna. Y entonces me fui a arrinconar entre todos mis amigos de la escuela y me escondí. Y cuando estoy allá les dije, procuren taparme de manera que esas chicas que están allá no me vean. Y las chicas habían llegado porque querían bailar conmigo, hermano, y me buscaban por todo el salón y no me hallaban. Pero una de ellas me encontró, que era la que me conocía, que yo bajaba por el camino ese y siempre me miraba. Entonces llegó y me dijo, hola, te andamos buscando, venimos para bailar contigo. No puedo, me duele mucho mi pierna. No la puedo ni siquiera mover. No tengas pena, solo te ponemos el brazo aquí, la mano acá y nosotros vamos a bailar y vos solo hacer el pie así.
Una vergüenza que yo tenía, hermano. Y aquellas muchachas son sacándome que me querían llevar a la pista de baile. Avergonzado me salí detrás de la escuela y oré allí. Ahí me arrodillé y le dije: Dios, ¿qué quieres? Yo me vine a esta fiesta porque yo quiero disfrutar la vida. Pero ¿qué pasa? Me siento avergonzado, me siento humillado. No puedo bailar, no puedo hacer lo que quiero hacer. Y le dije, y ahí sentí: regresa a casa. No volví a entrar a la escuela. Desde ahí salí para mi casa. Cuando yo voy llegando, como faltando media cuadra para llegar a mi casa, el dolor se fue. Y cuando dentro a mi casa, mi mamá estaba de rodillas enfrente de la cama, orando por su hijo. Y cuando yo le dije: mamá, y se levantó y me dijo: yo sabía que tú no te ibas a ir al mundo. Yo sabía que tú sos hijo de Dios. Yo sabía que Dios te iba a traer. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Vine a decirle a alguien aquí: Dios te escogió desde el vientre de tu mamá. Dios te ha escogido para propósitos eternos. Dios te ha escogido. No pierdas el propósito de tu vida. Haga lo que va a hacer en Dios y le va a ir bien en la vida. Den el aplauso al Señor y pónganse de pie esta mañana. Aleluya. Por eso debemos aprender a discernir la voz del enemigo cuando el enemigo trata de confundirte. Una voz del enemigo es así. Siempre que tú oigas una voz que viene a contradecir a Dios, esa voz es del enemigo. Dios nunca contradice la Biblia. Dios no promueve el pecado. Cuando Dios habla, nunca promueve el orgullo. Cuando Dios habla, no te aleja de Cristo. Cuando Dios habla, te va a decir: hijo, escucha mi palabra. Cuando Dios habla, te va a decir: aléjate del pecado. Cuando Dios habla, te va a decir: sé humilde, no seas orgulloso. Y cuando Dios habla, te va a decir: acércate a Jesús. Hoy es un día para acercarnos a Jesús. Denle el aplauso al Señor si lo recibe. Concluyo con esto. Cierre los ojos y vamos a orar. Jesús sigue diciéndote hoy: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La bendición no es solamente oír la voz del pastor, sino seguirle. Si te has alejado, vuelve a escuchar la voz de tu pastor. Me refiero a Jesús. Me refiero a la voz tierna del que ama nuestra alma. Si te has alejado de Él, vuelve a escuchar su voz. Esta semana escuchaba a un doctor que daba recomendaciones para la salud y recomendaba medicinas naturales. Y después de dar los consejos, dijo: tengo la última palabra que darles. Y sacó el texto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de ahí salió este mensaje cuando dijo él: escuchen la voz de su pastor, escuchen la voz de Dios. El doctor había dado un diagnóstico malo para mi salud y dije: Señor, voy a escuchar tu voz. Por las llagas de Jesús yo he sido curado. Y empecé y me arrodillé ahí en la cocina y dije: Señor, gracias porque tú hablas a veces a través del mensaje y hoy a través de ese señor que no lo conozco, pero después de estar escuchando esos consejos, él dijo: escuchen la voz. Si te has alejado, vuelve y escucha la voz de tu pastor. Si estás confundido, busca a Dios en oración y en su palabra. Si ya escuchaste su voz, entonces obedécele y sigue adelante. No te detengas. Pronto llegaremos al final de esta jornada y lo miraremos cara a cara, tal como Él es. Ninguno pierda la fe. Todos marchen hacia adelante. Sigan creciendo en esta iglesia. Sigan haciendo el bien. Porque las ovejas que son seguras no son las que conocen el camino, sino las que siguen al pastor. ¿Quieres seguir su voz hoy? No que conozcas el camino, sino que lo sigas.
Él sabe por dónde nos va a llevar. Él conoce el camino al cielo. Él conoce el camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú viniste hoy por primera vez, el Señor te dice: sígueme. Te voy a pedir que pongas la mano en el corazón. Padre, he dado la palabra que me diste hoy. Yo creo que tú le estás hablando a esta iglesia, porque lo que habló Marroquín en la ofrenda estaba conectado con este mensaje. Él decía: no escuchen la voz, las cartas que está mandando el enemigo. Escuchen la voz tierna de su amado. Son muchas las voces que se oyen en el mundo, y eso trae temores, y a veces no escuchamos la voz del Señor. La voz del enemigo a veces trae gritos de que vas a morir, gritos de que vas a fracasar, pero la voz de Dios dice: no moriré, sino que viviré y contaré la grandeza de mi Dios. La voz del Señor es: el que oye mi voz y guarda mis mandamientos, yo le daré vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la palabra. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos hablas. Vamos a seguir tu voz. Vamos a seguir tu camino y vamos a ser fieles hasta la muerte. Gracias, Señor. Ahora agradézcale al Señor porque muchos éxitos usted ha tenido, porque usted ha oído la voz. Bendigo a los hermanos que me escuchan en El Salvador.